Algo fundamental que nos debe permitir todo lenguaje de programación es representar el mundo que nos rodea. Esto lo podemos hacer de varias maneras y en JavaScript en concreto nos da ciertos tipos de datos, tipos de formas en las que podemos estructurar el mundo y representarlo de la forma más simple posible. Estos en JavaScript se conocen como tipos primitivos y lo vamos a ver de la siguiente forma. Si nosotros quisiésemos guardar un número, cualquiera sea, lo representaríamos con un número. Ahora, si nosotros quisiésemos guardar una palabra, tenemos que hacerlo de una forma un poco distinta, ya que un número y unas letras, unas palabras, no son lo mismo. Unas palabras, por ejemplo, no se pueden sumar, unos números sí. Los números como tal no se pueden leer o interpretar o no tienen signo de connotación, etc. Y tienen distintos usos, los cuales sirven para distintas tareas. Por lo tanto, no se pueden expresar de la misma manera. Por esto mismo, JavaScript nos ofrece tipos de datos. Para ir viendo los tipos de datos, voy a usar una palabra reservada que tiene el lenguaje que se llama typeof, que es tipo de. Vamos a escribir la palabra reservada typeof y al lado un valor. Este valor va a ser de distintos tipos. Y lo primero que quiero que vean son los números. Los números en JavaScript se representan con el tipo number. El tipo number nos va a permitir a nosotros representar tanto números enteros positivos como números enteros negativos, como también números con coma, tanto positivos como negativos. Estos números, este tipo number, tiene un problema, y es que en JavaScript no nos permite representar más de una cierta cantidad de caracteres. Como ven, llegado a un punto, pierde precisión. Fíjense que los últimos 3 números son redondeados. A partir del 8 que está acá, que sería este de acá, se redondea este 7 a un 8 y los siguientes números se los redondean a ceros y ceros. Esto va a ser un impedimento en el caso de que quisiéramos hacer cálculos con números muy grandes, por cualquier razón sea. Estamos perdiendo precisión a la hora de hacer ese cálculo. Para esto JavaScript tiene otro tipo de dato, el cual es justamente un big int, un número entero, ojo, muy importante, entero, grande. Para esto lo que vamos a hacer nosotros es escribir el número y al lado una n. Y como pueden ver, se escribió el número tal cual y como está y al final una n. Si ponemos un type of al principio, vamos a ver que nos dice que el tipo es bigint. Vamos a dejar acá. Tenemos number, que puede representar tanto números positivos, negativos enteros y números con coma, tanto positivos como negativos, ¿ok? Luego tenemos los textos. Los textos se hacen con comillas, tanto comillas simples como comillas dobles. Y también podemos usar los backticks. En medio de ellos podemos escribir cualquier texto dentro. Si ponemos las comillas simples, podemos escribir cualquier texto, hola mundo, por ejemplo. Y si yo, por ejemplo, quito el typeof, como verán, ahora sí me representa la palabra tal cual y como es. El siguiente que nos queda por ver son los booleanos. Los booleanos son tipos de datos que nos permiten almacenar dos tipos de valores. Estos valores pueden ser ceros, unos, pueden ser sí y no, pueden ser un pulso o la ausencia del pulso, una luz encendida, apagada, etc. Son dos, binario. ¿Ok? En el caso de JavaScript en concreto, lo que almacenamos son palabras. Y estas palabras son o true o false. ¿Ok? Si yo pongo un typeof al lado de estos, como ven, me devuelve un valor booleano. Y son estos dos los únicos tipos de valores que se pueden almacenar y que existen como valores booleanos. Luego tenemos un tipo más, que es un tipo especial, que es un tipo symbol. El tipo symbol justamente es un símbolo, es la abstracción de un valor el cual no se puede repetir. La importancia de symbol es que justamente es un valor que es irrepetible. Si nosotros, por ejemplo, intentamos guardar un símbolo y compararlo, este es el signo de comparación, ya vamos a entrar en detalle en qué es eso. Si intentamos comparar dos símbolos, vamos a ver que siempre el resultado va a ser un false. Cuando nosotros comparamos dos, le estamos preguntando si son iguales. En este caso, no, jamás dos símbolos van a ser iguales. Y es el chiste justamente de un tipo symbol. Después de este tenemos también lo que es el tipo undefined, que es justamente la ausencia de existencia, básicamente. No está definido, no existe, no hay. ¿Okay? Luego tenemos el tipo null, que si bien sí existe, su valor es nulo, no tiene valor. Existe, pero no tiene valor. Y esto lo representamos con el tipo de dato object. ¿Por qué? Porque esto pasa por cómo funciona JavaScript. Y es un error, básicamente, pero que, bueno, por cómo evoluciona el lenguaje no se lo puede cambiar a día de hoy de manera sencilla. Pero
tienen que entender que en realidad el valor real debería ser un null. Estos tipos de datos son los que se conocen como los primitivos, ¿ok? Vamos a quitar un poquito de números acá, porque no es necesario simplemente con que sea el mismo número, pero tenga la n detrás, ya es un big int, ¿ok? Eso es algo muy importante. Otra cosa muy importante es que el typeof nos devuelve siempre un string. Por lo tanto, si yo evalúo el typeof del typeof, siempre me va a salir un string. ¿Por qué? Porque está evaluando el resultado de esto de acá. ¿Ok? Está evaluando todo esto. El typeof siempre va a devolver un string. Por eso este programa que se llama RunJS, que es un evaluador de código de JavaScript, nos permite justamente saber qué tipo es cuando nos devuelve acá con comillas. Si nos devuelven con comillas son un string.